Estamos de regreso en su programa M, hoy hablando sobre pubertad y tenía una pregunta pues para la psicopedagoga. Hablábamos al principio de los cambios que experimentan las niñas y la importancia de que los padres se acerquen a sus hijos en el momento de la pubertad. ¿Cuáles son esas señales de alarma que le pueden decir a los padres que el adolescente necesita ir a un psicólogo, pues no sabe cómo asimilar todos estos cambios físicos y emocionales? Ok, cuando ese silencio es más prolongado, si bien ellos necesitan espacio y pueden haber portazos y déjame tranquilo, que hay que interactuar también, porque como sucede con el berrinche, si ese niño está molesto, pues el adulto no se puede molestar porque serían dos, ¿no? Tratarlo desde la asertividad, desde decirle, entiendo que no estés de acuerdo, buscar la manera en que ese niño o ese adolescente, ese puber esté más calmadito. Entonces, pero cuando esos silencios y esas molestias son más prolongadas, cuando comienzan a perderse cosas en casa, cuando no quiere hablar de la escuela, cuando no sabemos, no habla de los amigos, algo está pasando allí y es necesario entonces ir a un especialista. ¿Ok? Y el momento para hablar, que me preguntabas también, el momento para hablar con ese puber, pues hay que propiciarlo, no hay que esperar que él te Ok. pregunte, porque a veces no puede pasar que ellos no preguntan. No, y también les puede dar pena, sobre todo si son Exacto, varones, que también hablábamos. exactamente. Y lo dejamos pasar como que para que la tecnología se encargue de eso, como que los amigos se encarguen de eso, y no debe ser así, debe ser el adulto, ese papá y esa mamá responsable, que se sienten y propicien ese acercamiento, tal vez con cuentos, tal vez con alguna actividad gráfica, para que facilite ese trabajo que puede ser, no es fácil, ¿verdad? Engorroso de explicar esos cambios que van a venir. Doctora, en la pubertad las hormonas están de fiesta. Y Ujú. ahora le pregunto a usted, ¿cuáles son esos cambios físicos que pueden decirle al papá que necesitan quizás ir a un endocrino, que algo no está bien con la salud del adolescente? Sí, es importante recalcar que todo niño o adolescente debe seguir en control con su pediatra. Debe ir un año, al menos una vez al año a su Ok. control pediátrico. Evidentemente, si los cambios puberales ocurren muy temprano, en niñas antes de los 8, en varones antes de los 9, ese paciente debe ser evaluado. Si está cercano a esas edades, pues también vale la pena evaluar porque el problema con la pubertad es que hay cambios que hay una sobreposición entre lo que es normal y lo que puede no ser normal. Entonces la pubertad debe ser vigilada. Y evidentemente cuando hay cambios, por ejemplo, como acné importante, cambios importantes o bruscos de peso, pues son alarmas o cosas que deben indicar. Y siempre que los padres tengan alguna duda sobre cómo vigilar, qué vigilar, cómo hacer y educarse un poquito, siempre vale la pena hacer la consulta. En el caso de las emociones, la adolescencia está marcada por cambios de humor muy marcados. Sí. ¿Cómo podemos manejar esto y no caer en lo mismo? A lo mejor, ay, bueno, él se aísla, bueno, entonces yo también no quiere hablar, le voy a dar su espacio, pero ¿hasta qué punto hay que darles espacio? Y es bueno el hecho de hacer actividades extracurriculares. Es una manera de drenar, es una manera de que no esté todo un Ok. día pegado a la tecnología, a la computadora, sino que, y además de que esa es la edad donde se comienza ese enriquecimiento en cuanto a la orientación vocacional, las materias que más me gustan, comienzo a descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces hay que buscar esas actividades extracurriculares para que este adolescente pues también propicie la comunicación, esa autoestima esté también sólida, consolidada, para que no hayan esos eventos, esos episodios, esos picos de humor a nivel emocional. Doctora, hay muchos mitos. Usted pues acaba de romper uno y decía que el adolescente debe ir al pediatra. ¿Hasta qué edad un niño pues puede acudir al pediatra y después del pediatra, cuál es el especialista que lo pudiera tratar? Sí. Realmente no hay una definición única al respecto. Ok. Algunos hablan de 14 años, otros hablan de 16 años. En mi especialidad, como vemos niños y adolescentes, vemos niños hasta los 16 o 17 años sin ningún problema, ¿ok? Depende, cuando los padres tienen confianza absoluta con su pediatra, esta consulta se puede prolongar en el tiempo, porque además hay una relación entre el niño, el pediatra y los padres que definitivamente no tiene sustituto, ¿ok? Eh, pero más o menos alrededor o al terminar la pubertad puede ser un momento en el que el paciente ya puede ser evaluado por un médico probablemente de adultos, ya un internista, que sería quien debe seguir el paso. Pero realmente lo que sucede es que normalmente hay una relación con el pediatra que tiende a ser bien especial y particular, sobre todo cuando esa relación tiene mucho tiempo. Entonces, mientras el paciente se sienta cómodo en la consulta pediátrica, puede acudir a la consulta pediátrica. A veces llega un momento en que dicen,
la verdad, yo ya no me siento cómodo aquí. Hay muchos niños, yo ya soy un adulto, prácticamente un adulto. Ese momento es importante e indicativo que el paciente debe ir probablemente a una consulta con un internista. Licenciada, hay un tema tabú y es la sexualidad. ¿Cómo hablar de sexo durante la pubertad y qué tan importante es tocar este tema? Es importantísimo. A nivel de patrón sexual se dan 3 fases, que es la indiferenciada, que es desde el nacimiento hasta los 8, 10, 12 años. Luego viene una etapa de transición y luego la diferenciada. En la indiferenciada, que es la infancia, allí sencillamente hay respuestas a un estímulo fisiológico, son conductas fisiológicas. Pero en esa etapa de transición es la etapa de la pubertad y la adolescencia, donde las características y las conductas sexuales van a aflorar. Homosexual, heterosexual, el voyerismo, o sea, la estimulación. Es importantísimo hacer ese acercamiento en cuanto a sexualidad para que sea, pues bueno, una sexualidad sana. Ya luego viene en la etapa ya diferenciada, luego de los 21 años, ese patrón sexual ya está establecido y sin embargo se recomienda esperar unos 5 años más para saber ese patrón sexual. Es importante, como te dije, el respeto, la asertividad, el abrazo, Y es la importante que comunicación. ambos padres hablen con el adolescente. Claro, ambos padres, tal cual, tal cual. En caso de que no esté una de las dos figuras, pues bueno, ese padre que está allí tiene que sentarse, propiciar, ser valiente. ¿Una edad aproximada pues para iniciar este tema? Ellos van a comenzar a hacer preguntas y hay que comenzar a explicar, dependiendo, bueno, lo que te pregunte, más no dar más información de la que ellos no te están solicitando, ¿no? Y dependiendo de la edad del niño. A los 8 años ya debería tener, pues, una pseudo información sexual y luego vamos a ir profundizando porque ya después viene la primera menstruación o viene lo que es la ovulación de la primera emisión espermática del chico y todo esto tiene que ir ya él manejándolo. Sí, y es impresionante la poca información que manejan los padres, lo vemos en la consulta porque realmente no saben cómo manejar el tema, no es un tema fácil, pero es algo para lo que hay que prepararse porque a todos nos va a tocar. Todos los que tenemos hijos nos va a tocar en algún momento hablar el tema. Muchísimas gracias. En la próxima parte vamos a contestar todas sus preguntas. Recuerden nuestra etiqueta AM Pubertad, nuestras redes sociales AM por GB en Instagram y en Twitter AM_por GB. Ya regresamos.